Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 1. Cuanto más sabes. Edward sostenía su varita, mirando con desconcierto el extenso jardín que había aparecido repentinamente ante él, con la mente aturdida por la sorpresa. La última vez que se había quedado tan atónito fue hace 3 años, cuando inexplicablemente transmigró al mundo de Harry Potter y se convirtió en un estudiante de primer año en Hogwarts. Como alguien que había viajado en el tiempo, la suerte de Edward fue una mezcla de buenas y malas. La mala: no consiguió el popular sistema de trampas. La parte buena: el talento innato de este cuerpo era realmente extraordinario. Al tercer año, ya dominaba la mayoría de los hechizos con facilidad. Sin embargo, había algo que lo inquietaba constantemente. Ya tenía 16 años. Comparado con los alumnos habituales de Hogwarts, que ingresaban a los 11, Edward se había matriculado a los 14. A veces se preguntaba, ¿acaso ese supuesto talento extraordinario era simplemente la ventaja natural de ser 3 años mayor? En cuanto a por qué solo había empezado a los 14 años, no tenía ni idea. No conservaba ningún recuerdo de antes de su transmigración. Incluso había tomado prestado el pensadero de Dumbledore en un intento por recuperarlos, pero desafortunadamente, solo podía ver recuerdos posteriores a su llegada a este mundo. Edward negó con la cabeza, apartando esos pensamientos mientras se concentraba en la realidad. Hace un momento, hice lo mismo de siempre: abrí la puerta de la sala de los menesteres y entré. La sala de los menesteres puede transformarse en varios espacios según las necesidades, pero sigue siendo una habitación. Entonces, ¿por qué estoy en un jardín enorme? Se le ocurrió una idea. Comillas: podría ser que alguien hubiera cambiado secretamente la puerta de la sala de los menesteres por un traslador. Al darse cuenta de esto, Edward agitó inmediatamente su varita, lanzando un encantamiento de desilusión y un protego para garantizar su seguridad. Manteniéndose alerta, escudriñó rápidamente su entorno. Ante él se extendía un jardín grandioso y lujoso. Flores vibrantes se mecían suavemente bajo la luz del sol, impulsadas por la brisa. Los árboles se alineaban ordenadamente y los muros cubiertos de hiedra estaban meticulosamente podados. Era evidente que el lugar estaba muy bien cuidado. En un rincón sombreado del jardín, una pequeña silla colgante permanecía inactiva, con un sombrero de encaje azul colocado casualmente sobre ella. Quizás su dueña la había dejado allí por accidente. No muy lejos se alzaba una magnífica mansión de estilo europeo, que casi parecía un castillo en miniatura, un claro testimonio de la riqueza de su propietario. Edward frunció ligeramente el ceño. Comillas: ¿es esta la mansión Malfoy, o la finca de alguna otra familia de sangre pura? Achú. Uf, el aire aquí es horrible. Con cautela, se acercó a la mansión. Justo cuando estaba a unos 10 metros de la entrada, una joven vestida con uniforme de sirvienta pasó apresuradamente junto a él. Sin dudarlo, la siguió. La criada entró en la mansión suntuosamente decorada y se detuvo frente a la puerta de un dormitorio, llamando suavemente: «Señorita, el baile está a punto de comenzar. Es hora de ponerse el vestido». Silencio. La criada suspiró. «Haré que traigan el vestido primero». Se dio la vuelta para marcharse, pero antes de que pudiera dar un paso, Edward se materializó de la nada. Su varita brilló mientras lanzaba el hechizo Petrificus Totalus. El cuerpo de la criada se quedó paralizado al instante, con los ojos muy abiertos y aterrorizados fijos en el sitio. Edward avanzó a grandes zancadas, clavando la mirada en la criada petrificada. Legilimens. Comillas: «Guau». Un enorme perro de pelaje dorado salió disparado de las sombras. Edward, instintivamente, agitó su varita. Comillas: «Estupefi». El perro dorado aulló al salir disparado por los aires. Al mismo tiempo, una oleada abrumadora de recuerdos inundó la mente de Edward. Los recuerdos de la criada eran sencillos: cuidar de la joven, instruir a otras criadas, comer, dormir y volver a cuidar de la joven. Comillas: nada útil. Justo cuando ese pensamiento se formó, una serie de imágenes familiares pero a la vez desconocidas afloraron en su mente. Una luna carmesí, la iglesia de la noche eterna, Audrey Hall, Backlund, Earl Hall. El rostro de Edward palideció mortalmente. Audrey, Backlund, la luna carmesí. Espera, este es el mundo del Señor de los Misterios. Cuanto más débil eres, más peligroso se vuelve el conocimiento. Cuanto más sabes, más rápido mueres. Y había leído la totalidad de El Señor de los Misterios.
Un momento. Si se trataba del Señor de los Misterios, la criada debería haber estado hablando en idioma loenés, porque podía entenderla. De repente, un dolor punzante le recorrió el dorso de la mano y aparecieron líneas tenues e indistintas en su piel. Casi simultáneamente, una oleada de frescor le invadió la cabeza, disipando la asfixiante sensación de crisis. Edward se quedó paralizado, momentáneamente aturdido, pero no había tiempo para reflexionar, levantó bruscamente su varita, la apuntó hacia sí mismo y apretó los dientes. Comillas obliviate. Auge. Edward salió despedido hacia atrás, estrellándose contra el suelo a 2 metros de distancia. Unos instantes después, se incorporó, agarrándose la frente palpitante, con el rostro contraído por el dolor. Comillas, ¿alguien puede decirme por qué Obliviate me lanzó volando 2 metros? Gimió, alargó la mano hacia su varita, que había caído cerca, y se puso de pie tambaleándose. Esto es una locura. De verdad me lancé un hechizo de olvido a mí mismo. Menos mal que los encantamientos de memoria permiten borrar la memoria de forma selectiva. Solo que lo había olvidado. Edward se quedó paralizado por un instante. ¿Cómo que fue exactamente lo que olvidé? Cuanto más sabes, más rápido mueres. Ese pensamiento surgió al instante. Así que debí haber borrado todos los recuerdos que no debería haber tenido. Este es el mundo del Señor de los Misterios. Este es Backlund. Y esta es la mansión de la señorita Justicia. Y este Golden Retriever yace en el suelo. Edward volvió a mirar al Golden Retriever inconsciente, solo para verlo avanzar sigilosamente, pegado al suelo como si intentara volverse invisible. Era una auténtica lección magistral de disimulo. En el momento en que notó que Edward lo miraba, el perro cobrador se dejó caer inmediatamente con un golpe seco y exagerado, fingiendo estar muerto otra vez. Susie, solo soy una perra. ¿Cómo podría tener malas intenciones? Edward se quedó mirando fijamente, sin expresión. ¿Se supone que este es el sabueso de los sueños del futuro? ¿Por qué se despertó tan rápido? Comillas, dejar estupefacto. Con un lastimero gemido, Susie se desplomó una vez más. Edward dio un paso al frente y le dio unas palmaditas distraídas en la cabeza, murmurando entre dientes, TSK, este pelaje es tan suave como la seda. Debe de estar muy bien alimentada. Miró hacia la puerta que la criada había llamado antes, tenía que ser la habitación de Audrey Hall, la mismísima señorita Justice. Teniendo en cuenta el alboroto provocado por el repentino ataque de Susie, sumado a su propio aterrizaje forzoso, el ruido había sido considerable. Y, sin embargo, la señorita Justice no había reaccionado en absoluto. ¿Asiste a una reunión del club de tarot? En cualquier caso, necesito salir de aquí. Si no recuerdo mal, la familia Hall tiene Beyonders. El encantamiento de la desilusión puede engañar a la gente común, pero si hay alguien con visión espiritual cerca, esa es otra historia. Primero, tenía que asegurarse de estar a salvo. Después, podría pensar en regresar al mundo de Harry Potter. Con 2 rápidos hechizos de transfiguración, la criada petrificada y la inconsciente Susie se transformaron en una silla y una maceta. Tras reforzar su encantamiento de desilusión, Edward se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Justo cuando se acercaba a la puerta, 2 criadas se apresuraron a acercarse, mirando a su alrededor con recelo. El ruido de hace un momento vino de aquí, ¿verdad? Pero aquí no hay nada. ¿No se suponía que Anne debía llamar a la señorita? Comillas, ¿dónde está ella? Ni idea. Porque hay una silla extra allí. Comillas, lo dejó Anne atrás. Mientras susurraban y se acercaban, Edward se pegó a la pared, evitando cuidadosamente que lo vieran. Entonces. Emily, ¿estoy viendo cosas? ¿Esa maceta acaba de hacerse más grande? La maceta tiene pelo. Comillas, Susie, esa es Susie. Que alguien me ayude. Susie se ha convertido en una maceta. Comillas, no, espera, la maceta se convirtió en Susie. Las 2 criadas palidecieron y comenzaron a gritar. Edward abandonó toda idea de moverse sigilosamente, se dio la vuelta y salió corriendo. Lo sabía, debería haber rogado sin pudor por lecciones de aparición en aquel entonces. En Hogwarts, la aparición se consideraba magia avanzada y solo se enseñaba a los alumnos de sexto año que tuvieran al menos 17 años. El riesgo de sufrir un ataque de fragmentación era un problema, pero el principal era que la aparición estaba prohibida dentro del recinto escolar. La formación formal solo podía comenzar en el gran comedor cuando el Ministerio de Magia levantaba temporalmente la restricción, seguida de lecciones adicionales en Hogsmeade.
Edward, un estudiante brillante y ávido de conocimiento, era muy apreciado por la mayoría de los profesores y tenía una relación especialmente buena con el director Dumbledore. Después de todo, fue el propio Dumbledore quien lo había traído personalmente del orfanato a Hogwarts. Durante los últimos 3 años, a través de diversas auditorías no oficiales de las clases de los cursos superiores, Edward había logrado aprender muchos hechizos que iban mucho más allá del programa típico de tercer año. Comillas wow. Una repentina ráfaga de viento rugió a sus espaldas. Susie había recuperado la consciencia y se abalanzaba sobre él de nuevo. Edward no tuvo tiempo de lanzar otro hechizo, solo pudo lanzarse hacia atrás en un intento de esquivarlo. Ruido sordo. Susie cayó al suelo, pero con una enérgica patada de sus patas traseras, se deslizó hacia adelante a gran velocidad y mordió la pernera del pantalón de Edward. Sus patas delanteras se cruzaron en un agarre firme e inquebrantable, sujetando con fuerza una de sus piernas. El corazón de Edward se hundió, presa de la sorpresa y la ira. Los Beyonders, perros, realmente pueden ver a través de los encantamientos de desilusión, y su resistencia a la magia es absurdamente fuerte. Sin dudarlo, lanzó 7 u 8 hechizos aturdidores en rápida sucesión. Su encantamiento de desilusión parpadeó y se rompió, revelando su figura una vez más. Las dos criadas gritaron a todo pulmón. Comillas intruso, ayuda, que alguien me ayude. Sus gritos desesperados resonaron por toda la mansión. Una ráfaga de pasos apresurados se acercaba desde todas direcciones. Edward apretó los dientes. Ese maldito perro tenía que jugar sucio. Maldiciendo entre dientes, lanzó un hechizo relasio contra Susie, aflojando su agarre con fuerza. Sin esperar a que lo soltara del todo, la arrastró consigo mientras corría hacia la salida. Detrás de él, las voces de las criadas resonaban con pánico. Comillas ayuda, el perro de la señorita Audrey ha sido secuestrado. Capítulo 2, quítate la ropa. Edward apenas logró liberar su pierna antes de que una gran multitud se abalanzara sobre él. Al frente de ellos iba el anciano conde Hall, cuya figura y tez comenzaban a mostrar los estragos del tiempo. Sus penetrantes ojos azules reflejaban recelo. Comillas ¿quién eres? Edward lo ignoró por completo y, una vez más, se ocultó con el encantamiento de la desilusión. El rostro de Earl Hall se ensombreció. Inmediatamente se volvió hacia su hijo mayor, Hubert Hall. Comillas Hubert. Hubert asintió con la cabeza en señal de comprensión, retrocedió unos pasos y desapareció rápidamente entre la multitud. De pie en el centro, rodeado de sus sirvientes y guardias, la expresión del conde Hall recuperó la calma. Amigo mío, dijo con firmeza, si necesitas algo, solo dilo. Te prometo que podrás irte con ellos sano y salvo. Oculto a la vista, Edward se encontró en una encrucijada. Sabía que Hubert Hall probablemente había ido a buscar a un Beyonder. Si intentaba huir ahora bajo la cobertura de la invisibilidad, había muchas probabilidades de que se topara de frente con uno de los individuos extraordinarios de la familia Hall. Parecía que solo quedaba una opción. Rápidamente, se dirigió hacia la puerta del dormitorio de Audrey y agitó su varita. Aló Mora. Con un suave clic, la puerta cerrada se abrió. Al mismo tiempo, la figura de Edward volvió a ser visible. Sin darle a Earl Hall oportunidad de reaccionar, abrió la puerta de golpe, se deslizó dentro y la cerró de un portazo tras de sí. La habitación que tenía delante estaba lujosamente decorada, papel tapiz ornamentado, una cama opulenta, un tocador exquisito, muebles elegantes y pinturas al óleo de valor incalculable que adornaban las paredes. Francamente, no parecía en absoluto la habitación de una chica de 17 años. Justo en ese momento. Con un suave crujido, la puerta del baño se abrió. Una chica con un vestido vaporoso salió a la calle. Su cabello dorado, suave como la seda, caía en cascada sobre sus hombros. Sus ojos verde esmeralda eran tan claros como el cristal, profundos como el océano y puros como la gema más fina. Su aura era a la vez inocente y noble. Edward tuvo que admitir que aquella era la chica más hermosa que había visto en sus 2 vidas. Audrey acababa de terminar el ritual de invocación que le había encomendado el loco. Al oír el alboroto que había fuera, recogió todo a toda prisa antes de salir del baño. Y luego. Ella lo vio. Un chico con una extraña túnica negra, diferente a todo lo que se suele ver en la moda de Loen. Parecía tener su misma edad, pero era más alto, medía aproximadamente 1,80 metros. Su cabello corto, rubio ceniza, le daba un aspecto pulcro y vivaz. Sus rasgos eran bastante atractivos, aunque lejos de la apariencia de un príncipe. Su expresión era tensa, y sus dedos sujetaban con fuerza el peculiar bastón que sostenía en la mano,
como si fuera algo de suma importancia para él. La pernera derecha de sus pantalones estaba arrugada en un gran trozo, con algunos pequeños agujeros salpicados por la tela. Por los ruidos del exterior, era evidente que se trataba de un bellonder. Sin embargo, a juzgar por sus acciones hasta el momento, no parecía un ladrón común. Antes de que ella pudiera hablar, el niño tomó la iniciativa. Señorita Audrey, no quiero ofenderla, dijo Edward instintivamente, en un loenés sorprendentemente fluido. Entonces, ¿no solo puedo entender sino también hablar el idioma a la perfección? Esto debía ser algún tipo de ventaja oculta concedida al transmigrar al mundo del Señor de los Misterios. ¿Significaba esto que también podía comprender lenguas imbuidas de poder místico, como Jotun o Hermes? Volviendo a la realidad, Edward continuó rápidamente: accidentalmente me topé con la mansión de su familia y tuve un pequeño malentendido con sus parientes. Solo entré a su habitación para protegerme. Un destello de miedo cruzó la mirada de Audrey, solo para ser rápidamente reemplazado por curiosidad. Eres un bellonder, ¿verdad? Comillas, espera. Edward levantó una mano para impedir que siguiera hablando antes de agitar su varita. Muffiato. Un suave zumbido llenó el aire cuando el encantamiento silenciador hizo efecto. Solo entonces Edward respondió: se podría decir eso, pero no soy exactamente igual que tu tipo de bellonder. Audrey inmediatamente soltó: comillas, como sabes que yo. A mitad de la frase, se detuvo y se tapó la boca con la mano, pero sus brillantes ojos color esmeralda aún delataban su sorpresa. En otro tiempo y lugar, a Edward le habría resultado divertido burlarse de ella. Antes de pasar a la secuencia 4, Audrey siempre había sido una niña inocente y curiosa. Fue solo después de experimentar la guerra, la muerte y un sinfín de dificultades que realmente maduraron, convirtiéndose en una bellonder cualificada, una verdadera espectadora. Pero en ese momento, Edward no tenía tiempo para pensar en eso. Había decidido irrumpir en la habitación de Audrey como una apuesta desesperada, pero ¿quién sabía qué clase de bellonder aparecería en un instante? Incluso si la tomara como rehén, podría verse arrastrado sin saberlo a un sueño y ser eliminado sin siquiera darse cuenta. Audrey se quedó de pie, incómodamente, a un lado, y dudó un instante antes de volver a hablar. Señor intruso. No soy un intruso. Edward se frotó la frente y la interrumpió. ¿Te imaginas cómo llamar así a alguien podría provocar su ira? Entonces, señor bellonder intruso accidental, ¿puedo convencer a mi padre para que le deje marcharse sano y salvo? Comillas, ¿me crees tan fácilmente? Antes de que pudiera terminar su frase, se dio cuenta de algo. Bien. En ese momento, Audrey ya había tomado su poción y había avanzado a la secuencia 9, espectador. Para ella, juzgar si alguien mentía basándose en sus palabras y lenguaje corporal era algo instintivo. No es de extrañar que siempre digan que hay que tener cuidado con los espectadores. Es casi imposible mentir delante de uno. Edward creía que Audrey era sincera. Pero Earl Hall. De ninguna manera iba a permitir que un bellonder desconocido que había irrumpido en su casa se marchara tan fácilmente. Dado que ese es el caso. Edward dio 2 pasos hacia Audrey antes de detenerse bruscamente y extenderle la mano. Comillas, ¿me puedes dar un mechón de tu cabello? Audrey vaciló, confiaba en sus observaciones anteriores, pero en el mundo místico, el cabello tenía un significado importante. Sin embargo, rápidamente encogió los hombros con resignación, parecía no tener otra opción. Con cuidado, enroscó un mechón de cabello rubio alrededor de su dedo índice y lo arrancó suavemente. Acciopelo. Con un suave silbido, el hilo dorado voló hasta la mano de Edward. Inmediatamente metió la mano en la pequeña bolsa de cuero que llevaba en la cintura. Sí, esta discreta bolsa había sido encantada con un encantamiento de extensión indetectable, que contenía más de 20 metros cúbicos de espacio. Audrey observó sus acciones con curiosidad. Aunque ya se había convertido en una bellonder tras consumir su poción, los espectadores de secuencia baja no poseían habilidades directamente visibles. Ver a alguien invocar un objeto con solo una palabra le producía una auténtica envidia. Edward metió el cabello rubio en su frasco, lo agitó suavemente y luego miró a Audrey. Muy bien, quítate la ropa. Los ojos color esmeralda de Audrey se abrieron de par en par al instante. ¿Qué pasó con la intrusión accidental? ¿Qué pasó con no tener intención de ofender? ¿Qué pasó con no ser un tipo malo? Lo cierto era que Edward era bastante hábil en transfiguración y ya dominaba el hechizo de intercambio. Sin embargo, desconocía cuánto tiempo necesitaría para mantener su disfraz, y la transfiguración tenía un límite de tiempo.
Al ver que Audrey retrocedía instintivamente alarmada, Edward frunció el ceño. ¿Qué te imaginas? Solo necesito que me prestes tu ropa. Ve al baño a cambiarte y dámela. Audrey quedó momentáneamente atónita. Aunque el momento no le pareció en absoluto inoportuno, no pudo evitar inflar las mejillas con una leve indignación. Con un bufido, cogió otro vestido de su armario y entró en el baño, dando un portazo. Pero en ese mismo instante, se dio cuenta de algo. Audrey, estás secuestrada. Aunque no sea mala persona, este no es el momento para comportarte como una dama noble mimada. Afuera, Edward escuchaba el crujido de los cambios de ropa de ella, pero permanecía en estado de alerta máxima. En la novela original, la señorita Justicia era, en efecto, amable, justa e ingenua, pero esto ocurría en el mundo real. Y en el mundo real, la naturaleza humana era lo más impredecible de todo. Bostezo. De repente, Edward sintió que sus párpados se volvían pesados. Soltó un bostezo involuntario. Qué raro, me acosté temprano anoche, así que ¿por qué estoy? Sintió un vuelco en el corazón. ¿Acaso una pesadilla de la secuencia 7 intentaba arrastrarlo a un sueño? La única razón por la que no había tenido éxito de inmediato probablemente se debía a su uso de la oclumancia, que estaba interfiriendo con la invasión onírica. Pero, ¿cuánto tiempo podría resistir? Eso era incierto. Comillas Renervate. Edward se lanzó apresuradamente el hechizo de resurrección sobre sí mismo, luego corrió hacia la puerta del baño y golpeó con fuerza. Comillas ya terminaste, date prisa. Comillas ya terminé, ya terminé. Audrey abrió la puerta de golpe. Se había puesto el vestido azul que había cogido antes, pero su cabello rubio, normalmente impecable, ahora era un desastre despeinado, completamente distinto a la elegante joven de hacía unos instantes. Ella le entregó la ropa a Edward. Comillas ¿para qué? ¿Necesitas mi vestido? Para vestir. Edward no se molestó en dar explicaciones. Delante de ella, se quitó rápidamente la túnica de Hogwarts, dejando al descubierto el forro interior. Luego, sin dudarlo, tomó el vestido aún tibio y se lo puso a toda prisa. Entre movimiento y movimiento, bebió un sorbo de la poción multijugos. Esta serie de acciones no hizo sino avivar aún más la curiosidad de Audrey. Tras un instante de vacilación, no pudo evitar preguntar, comillas ¿piensas suplantarme? Pero no te pareces en nada a mí, incluso nuestras formas corporales son completamente diferentes. Antes de que pudiera terminar de hablar, la piel de Edward comenzó a burbujear y a moverse como si estuviera hirviendo. Su corto cabello rubio ceniza se alargó rápidamente, convirtiéndose en sedosos mechones dorados. Sus ojos marrones se transformaron en un brillante verde esmeralda. Su cuerpo pareció encogerse y comprimirse hasta que tenía exactamente la misma estatura que Audrey. Era exactamente igual que Audrey. Audrey abandonó toda pretensión de compostura propia de una dama. Se frotó los ojos con fuerza, asegurándose de que no estaba alucinando. Aunque era muy consciente de las maravillas del mundo místico, presenciar cómo alguien se transformaba en ella seguía siendo profundamente inquietante. Edward se quitó rápidamente la ropa interior que llevaba debajo de la túnica y se ajustó el vestido para que le quedara mejor. Aunque el atuendo aún se veía algo desaliñado, eso solo hacía que el disfraz fuera más convincente. Al fin y al cabo, la ropa de una víctima de secuestro debería estar desaliñada. Luego, desató la bolsa de cuero de su cintura y aflojó el cordón de goma que la sujetaba. Con un tirón rápido, la bolsa se expandió formando una abertura lo suficientemente grande como para que un adulto pudiera entrar gateando. Date prisa y entra. Esta vez Audrey fue muy ingeniosa. Sus ojos color esmeralda brillaban de emoción. Esta bolsa tiene mucho espacio dentro, ¿verdad? ¿Es esta una de tus habilidades de Beyonder? Dio unos pasos más cerca y miró dentro. Un tenue resplandor emanaba del interior, iluminando una pequeña escalera de madera que descendía hacia un espacio desconocido. Edward la empujó. Muévete. Si te gusta tanto, te haré uno más tarde. Inmediatamente, levantó el dobladillo de su vestido y bajó por la escalera. Incluso cuando todo su cuerpo había desaparecido dentro de la bolsa, asomó la cabeza por última vez para decir, comillas trato hecho, tienes que cumplir tu palabra. Edward se quedó sin palabras. Señorita Justicia, ¿no se está tomando esto demasiado a la ligera? Él la empujó rápidamente hacia adentro. Lo siento mucho, señorita Justicia. Entonces. Comillas bombarda máxima. Una brillante explosión azul se estrelló contra la pared exterior del dormitorio. Auge. Un segundo después, estalló una ola de calor abrasador y una fuerza descomunal. Los muros se derrumbaron.
El techo se derrumbó. Un lujoso dormitorio que un ciudadano medio de Loen no podría permitirse ni en varias vidas, quedó reducido a ruinas en un instante. Comillas tos, tos. En medio de la nube de polvo y escombros, Edward metió apresuradamente su varita en la bolsa antes de ajustarla firmemente contra su piel. Entonces, se desplomó en el suelo, fingiendo estar inconsciente. Capítulo 3. Bienvenidos a Hogwarts. Dos figuras irrumpieron en la habitación llena de humo, vestidas con los uniformes de la Iglesia de la Noche Eterna. Ambas llevaban guantes rojos. Los guantes rojos eran un equipo de élite dentro de los vigilantes nocturnos de la Iglesia Ibernit. Generalmente, el requisito mínimo para unirse era la secuencia 7, lo que los convertía en miembros de élite cuidadosamente seleccionados por la Iglesia. Earl Hall, un renombrado banquero de Loen y devoto seguidor de la Iglesia de la Noche Eterna, probablemente fue tomado por sorpresa por la situación. Como resultado, los dos guantes rojos enviados por la Iglesia solo se encontraban en la secuencia 7. Los dos evaluaron rápidamente la escena, y uno de ellos dijo, el culpable ya ha escapado. Pero estuve mirando hacia afuera todo el tiempo, no vi a nadie irse. Deben haber huido durante la explosión. Earl Hall estaba lejos de su habitual compostura. No me importa ese maldito criminal, solo quiero saber, ¿cómo está mi hija? Está inconsciente. Earl Hall tomó apresuradamente a Audrey, Edward, y salió corriendo mientras gritaba, comillas y Bert, trae al médico inmediatamente. Mientras tanto, los dos miembros de los guantes rojos permanecieron atrás, buscando rastros del intruso. Una repentina ráfaga de viento recorrió la habitación, disipando el polvo y el humo que aún quedaban. Del cielo descendió un anciano de cabello y ojos plateados, vestido con una túnica negra bordada con los símbolos de la tormenta. Su expresión era sombría. No era otro que Ace Snake, el cantante de hechizos de Dios, un cardenal de la Iglesia del Señor de las Tormentas, conocido por su lema, llegaré, pero siempre tarde. Sus ojos plateados escudriñaron rápidamente los alrededores antes de que una ráfaga de viento lo elevara, llevándolo consigo en persecución del sospechoso que huía. Los dos guantes rojos intercambiaron miradas y suspiraron. Regresemos a la iglesia. Dejaremos la persecución en manos de Lord Spelsinger. En otra habitación de la lujosa mansión del Conde Hall, Edward yacía tranquilamente en una cama, rodeado por el Conde Hall, y Bert y algunos otros. Un médico, con gafas y vestido con un uniforme impecablemente planchado, se puso de pie y los tranquilizó, señoría, la señorita Audrey solo se ha desmayado por la impresión. Por lo demás, está ilesa. Antes de que Earl Hall pudiera responder, y Bert Hall preguntó con ansiedad, comillas, ¿estás seguro? Esa explosión fue enorme, estás diciendo que solo estaba asustada. Acabo de pedir a las enfermeras que la revisaran minuciosamente. La señorita Audrey no tiene lesiones visibles. Estoy segura. Earl Hall exhaló un suspiro de alivio. Eso es bueno. Luego se dirigió a Ibert. Comillas, ¿alguna novedad de la Iglesia de la Noche Eterna o de la Iglesia de la Tormenta? Todavía no, pero insistiré para obtener más información. Earl Hall rara vez mostraba ira, pero ahora su rostro se ensombreció. Comillas, no importa quién haya hecho esto, no dejaré que queden impunes. En ese preciso instante, el sonido de sollozos llenó la habitación cuando la condesa entró, sostenida por una criada. Comillas, oh, mi pobre hija. Earl Hall suspiró con frustración. Comillas, ¿no te dije que no le informaras a tu madre todavía? Era imposible ocultar algo tan grande. Además, Audrey está bien. La condesa se apresuró a acercarse a la cama, extendiendo la mano para tomarla de Edward, pero el conde Hall la interceptó rápidamente y la sacó de la habitación. Está bien, Audrey está bien. Lo que necesita ahora es descansar. Cuando la puerta se cerró suavemente tras ellos, la habitación quedó finalmente vacía. Edward se permitió un momento de relajación. Por ahora, había superado este obstáculo, pero ¿cómo iba a salir de este lío? Es probable que la Iglesia de la Noche Eterna tuviera gente vigilando la zona, por no hablar de esos persistentes castigadores obligatorios que podían quitarle la vida en cualquier momento. Si se quedaba más tiempo, su disfraz seguramente quedaría al descubierto. Al fin y al cabo, era un hombre moderno, peor aún, un varón, que intentaba hacerse pasar por una dama noble. Fingir estar muerto cuando las cosas se ponían incómodas solo funcionaría hasta cierto punto. Además, se le estaba acabando la poción multijugos. Edward suspiró. Se estaba quedando sin opciones cuando de repente sintió que alguien lo observaba. El corazón le dio un vuelco y rápidamente se giró hacia la fuente de la mirada.
En las sombras, Susie, de pelaje dorado, yacía en el suelo. Su expresión reflejaba una inquietante mezcla de vacilación, preocupación y miedo, casi humana. Por un instante, el humano y el perro cruzaron miradas. Al final, fue Susie quien habló primero. No eres Audrey, ¿verdad? Sus orejas se agacharon mientras salía lentamente de las sombras. Comillas, ¿dónde está? Está a salvo. ¿La dejarás ir? Edward se incorporó de inmediato, en guardia. No tenía ninguna varita a mano. Si esto se convertía en una pelea, no estaba seguro de quién ganaría. Sucie dio otro paso hacia adelante, bajando ligeramente la cabeza y evitando su mirada mientras volvía a hablar. Comillas, ella. ¿Ella sigue viva? Ella. Edward apenas había comenzado a responder cuando, de repente, el mundo entero perdió su color. El entorno se desvaneció en un vacío gris y sin rasgos distintivos. El tiempo y el espacio parecieron congelarse. Al segundo siguiente, una poderosa sensación de caída lo invadió. La visión se le nubló por el rápido descenso, y un susurro penetrante y enloquecedor le llenó los oídos. Era como uñas arañando una pizarra, o miles de agujas de plata clavándose en las yemas de sus dedos y retorciéndose violentamente. Un dolor punzante le invadió la mente, como si algo extraño le estuviera siendo introducido a la fuerza. Sentía que la cabeza le iba a explotar. Su piel comenzó a arder, adquiriendo un color rojo intenso, mientras que los latidos de su corazón se ralentizaban cada vez más. Náuseas, mareos, agonía, tormento. Justo cuando todas las sensaciones alcanzaban su punto álgido, se desvanecieron abruptamente, como una ilusión. Edward cayó de rodillas, jadeando como si se estuviera ahogando. Poco a poco, su entorno recuperó sus colores, pasando de un vacío gris a la realidad. Un espacio vasto y tenuemente iluminado, repleto de imponentes pilas de estanterías viejas, mesas y sillas dispersas, y palos de escoba rotos y anticuados, todo en este lugar gritaba una sola cosa. La sala de los menesteres. Comillas, yo, ¿he vuelto? Tras un breve momento de sorpresa, le siguió una abrumadora sensación de alegría. Comparado con el mundo caótico, contaminado y peligroso de El Señor de los Misterios, naturalmente prefería este. Sí, Voldemort andaba al acecho como un alborotador persistente, pero en general, este mundo era mucho más seguro. Y lo que es más importante, la magia que había dominado aquí le brindaba una mayor sensación de seguridad. A diferencia de lo que ocurre en El Señor de los Misterios, donde ni siquiera un hechizo aturdidor podía acabar con un perro. SSS. Un dolor punzante le recorrió el dorso de la mano izquierda. Aún con la apariencia de Audrey, su mano pálida y rubia lucía ahora una marca cuadrada de color naranja rojizo que brillaba tenuemente. El resplandor duró más de 10 segundos antes de desvanecerse gradualmente, dejando tras de sí un tatuaje superficial de forma cuadrada, un contorno que se asemejaba a una puerta. ¿Esto es? Antes de que pudiera pensar más, una avalancha de información inundó su mente. Esta marca cuadrada era la clave para su transmigración al mundo del Señor de los Misterios. Ahora que se había activado por primera vez, se había establecido un patrón fijo: cada 15 días, sería transportado a la fuerza entre los dos mundos. 15 días en El Señor de los Misterios, 15 días en Harry Potter. Sin embargo, mientras estaba en Harry Potter, el tiempo se detenía inexplicablemente en el otro mundo. Eso significaba que, al regresar a El Señor de los Misterios, reaparecía en el mismo instante en que se había marchado. Qué extraña configuración horaria. Desde una perspectiva sobrenatural, El Señor de los Misterios era sin duda un mundo de un nivel superior en comparación con Harry Potter. Sin embargo, por alguna razón, en el primero el tiempo se congelaba, mientras que en el segundo seguía avanzando. No debería ser mucho más difícil congelar un mundo superior. Por otro lado, si el Señor de los Misterios estaba congelado en el tiempo, ¿significaba eso que no tenía que preocuparse de que ciertas entidades, como el ser primordial, lo siguieran a este mundo? Espera, transmigración forzada. ¿Eso significa que nunca podré escapar de ese mundo peligroso? Edward echó un vistazo al reloj de la pared. Las 5 en punto de la tarde. Eso significaba que, exactamente dentro de 15 días, a las 5 en punto de la tarde, sería enviado de vuelta al Señor de los Misterios. Los recuerdos que borré. Todavía es demasiado pronto para recuperarlos. De lo contrario, cada vez que regrese, tendré que volver a usar un encantamiento de memoria. No quiero terminar como Berta Jorkins, pero enfrentarme al mundo del Señor de los Misterios con la memoria perdida, ¿quién sabe qué errores fatales cometeré? No,
Tendré que tomarme un tiempo para recuperarlas y anotar las claves de supervivencia, por si acaso. Mientras pensaba, su cuerpo comenzó a crecer repentinamente. El vestido que llevaba, que le quedaba perfecto, se ajustó y se estrechó por las costuras. Con su creciente estatura y complexión más robusta, la tela se tensó hasta que finalmente se rasgó. El efecto de la poción multijugos había desaparecido. La pequeña bolsa de cuero que llevaba escondida contra el cuerpo se le resbaló y cayó al suelo. Comillas espera, Audrey está dentro de la bolsa. Comillas ella, vino conmigo. Edward agarró rápidamente la bolsa y miró dentro. Su mirada se posó inmediatamente en un libro negro que alguien sostenía en sus manos. En un sofá cercano, Audrey Hall dormía, con la cabeza ligeramente ladeada. Comillas de verdad vino conmigo. Edward exclamó con asombro. Audrey se despertó al instante al oír su voz. Levantó la cabeza, lo miró y parpadeó confundida. Comillas, ¿has vuelto a ser tú mismo? ¿Puedo salir ya? Edward vaciló. Tengo buenas y malas noticias. ¿Cuál quieres oír primero? Audrey reprimió el impulso de inflar las mejillas con frustración y, en cambio, apretó los labios. Señor Beyonder, me está tomando el pelo otra vez. ¿Qué tal si sales tú primero? Dio unos pasos hacia atrás, dándole espacio a Audrey mientras ella luchaba por salir de la bolsa. Una vez que ella estuvo completamente fuera, Edward hizo un gesto a su alrededor. La mala noticia es que, ya no estás en Backlund. Los ojos de Audrey se abrieron ligeramente. Edward se llevó entonces una mano al pecho e hizo una leve reverencia, como un auténtico caballero. La buena noticia es que... Bienvenidos a Hogwarts. Capítulo 4, la señorita Justicia en el País de las Maravillas. Audrey miró fijamente a Edward por un momento antes de hablar con vacilación. Comillas, ¿estás segura de que quieres seguir usando mi vestido? Edward se quedó sin palabras. Se sentía como si hubiera golpeado una almohada, como si acabara de declararse un asesino despiadado, solo para que alguien le preguntara, comillas, ¿no te resecan los ojos? Señorita Justice, creo que no está entendiendo el punto. Audrey miró a su alrededor con curiosidad. El estilo arquitectónico de aquí, realmente parece diferente al de Backlund. De hecho, no se parece en nada a Loen. Entonces, hemos salido de Loen. ¿Es este el Imperio of Isaac, o la República Intis? Su pregunta dejó a Edward perplejo por un instante. Este lugar, no es ningún país que conozcas, dijo finalmente tras pensarlo un poco. Podrías considerarlo un lugar totalmente oculto, alejado del mundo ordinario. Comillas, ¿podría tratarse de la legendaria tierra abandonada de los dioses? No. Comillas, entonces ¿dónde está, y por qué me trajiste aquí? Audrey fijó su mirada en Edward, sus ojos verde esmeralda brillando con una luz inexplicable. Esto provocó en Edward un impulso casi irresistible de confesarlo todo. Edward apartó la mirada bruscamente, y su tono se tornó más sombrío. Señorita Audrey, está usando su habilidad Beyonder conmigo. Parpadeó, fingiendo inocencia. Ojalá pudiera, pero aún no domino ninguna habilidad sobrenatural. Edward recordó rápidamente lo que sabía. Los Beyonders del Camino del Espectador no adquirían habilidades activas hasta la secuencia 7, cuando obtenían frenesí, inducción de la locura, telepatía y otras habilidades. No, espera. Para ser precisos, carecían de habilidades sobrenaturales explícitamente utilizables. Sin embargo, incluso desde la secuencia 9, el público podía interpretar señales sutiles en las expresiones y el comportamiento de las personas, deducir sus verdaderos pensamientos e influir o guiarlas sutilmente para lograr los resultados deseados. Así que desde el momento en que me preguntó inocentemente sobre mi vestido, ¿ya estaba dirigiendo la conversación? Por supuesto, un Sequence 9 sigue siendo Beyonder, no subestimes a un camarón solo porque no sea una langosta. Pero, señorita Justicia, ¿no cree que está siendo un poco imprudente? ¿No teme que me enfade y tome represalias? Ah, claro, la impulsividad es algo común en el club del tarot. No importa. Pero esto era complicado. Una mentira requeriría 100 más para encubrirla, y mentirle a un espectador era buscarse problemas. Debería simplemente dejarla atrapada en la bolsa y liberarla después de 15 días, así podremos separarnos para siempre. En ese momento, Audrey levantó el libro negro que sostenía, un libro de la colección de textos chinos de Edward. La escritura de este libro, los ojos de Audrey se entrecerraron. Es idéntica a la escritura inventada por el emperador Roselle. Pero los caracteres de Roselle solo existían en sus notas manuscritas. Este libro, en cambio, es claramente una edición impresa profesionalmente.
Su expresión se tornó cada vez más asombrada, como si acabara de descubrir un secreto impactante. Comillas, podría ser que este idioma no haya sido inventado por el emperador, que él también provenga de tu mundo. No pronunció en voz alta la última parte, la de cómo el misterioso loco, un ser posiblemente similar a un dios, también podía entender el idioma de Roselle. Señorita Justicia, ¿puede dejar de ser tan lista? Me está haciendo quedar como un tonto. Señor Beyonder, empezó Audrey, pero Edward levantó una mano de inmediato para detenerla. Se masajeó las sienes, caminando de un lado a otro. Un momento, déjenme pensar, o mejor dicho, improvisar. Puedes pensar en este lugar como algo similar a la tierra abandonada de los dioses. En cuanto a Roselle, tal vez, quizás, posiblemente, él también vino de nuestro mundo, nuestro. Edward se quedó pensativo, dándose cuenta de que se había quedado completamente sin ideas. Lógicamente, solo tenía tres opciones. Primero, mátala para eliminar el riesgo. Segundo, borrarle la memoria, aunque eso conllevaba un gran peligro oculto. Una vez que avanzara a una secuencia superior, sin duda notaría que algo andaba mal. La manipulación de la memoria era prácticamente una especialidad de los espectadores. Tercero, mantenerla en el mundo de Harry Potter, pero eso alteraría el Club del Tarot. Sin su generosa financiación, ¿podría el loco ascender al poder tan rápidamente como en la historia original? Y considerando que ahora formaba parte, en parte, del mundo del Señor de los Misterios, sin el loco para mantener las cosas unidas, ¿acaso el apocalipsis no significaría simplemente su propia perdición? Espera, porque acabo de pensar en el apocalipsis. ¿Qué es el apocalipsis? ¿Borré yo esos recuerdos? Un momento, estamos en el mundo de Harry Potter. Hay una solución mucho mejor justo delante de mí. Una solución que no requería mentiras, que no ponía en riesgo que ella revelara secretos y que los uniría estrechamente, matando varios pájaros de un tiro. En cuestión de segundos, la mente de Edward se vio inundada de posibilidades. Una vez que tomó su decisión, exhaló profundamente y se volvió hacia Audrey con expresión seria. No sé si lo comprenden del todo todavía, dijo, pero ya no estamos en nuestro mundo original. Un mundo sin Loen, sin Intis, sin la iglesia, sin pociones, sin secuencias. Un mundo donde nada de lo que conoces existe. Si no ocurre nada inesperado, estos dos mundos son como líneas paralelas, destinadas a cruzarse. Quizás ni siquiera los dioses puedan unirlos. Mi viaje a tu mundo fue un accidente. Traerte de vuelta fue un accidente aún mayor. Lo siento. Cuando Edward terminó de hablar, Audrey simplemente juntó las manos a la espalda, con el ceño ligeramente fruncido. Comillas, me dices esto, porque no puedo volver atrás. ¿O hay otra razón? Edward se encogió de hombros. Por alguna razón que ni yo mismo comprendo del todo, viajo entre los dos mundos cada 15 días. Eso significa que tendré que vivir en tu mundo con regularidad. Así que, si es posible, me gustaría contar con tu ayuda. Audrey tembló visiblemente. Los dedos que tenía fuertemente entrelazados a su espalda se aflojaron. Mientras pueda volver. En ese momento, finalmente dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. En todo momento mantuvo una actitud serena, pero en realidad, no había sido más que una calma fingida. Secuestrada repentinamente por un desconocido y transportada a un mundo desconocido, era imposible que no hubiera sentido miedo, pero la razón le decía que el miedo y el pánico eran inútiles. En cambio, necesitaba hacer pleno uso de sus habilidades de Beyonder de secuencia 9, observar, analizar y comprender al chico que tenía delante para obtener cualquier ventaja que pudiera. Si era buena persona, ganarse su simpatía solo le reportaría beneficios. Si era peligroso, debía ganar tiempo y crear oportunidades para escapar. Hasta el momento, parecía que la suerte estaba de su lado. ¿De verdad me crees? No del todo, admitió Audrey, recuperando parte de su habitual vitalidad. Sus ojos color esmeralda volvieron a brillar con curiosidad. Por ejemplo, si vienes de otro mundo, ¿por qué pareces tan familiar con el mío? ¿Y por qué hablas el idioma loenés con tanta fluidez? Edward respondió sin dudarlo, eso, yo tampoco lo sé. Es como si en el momento en que llegué a tu mundo, simplemente, lo supiera. De ninguna manera le voy a contar sobre el Señor de los Misterios. Esa es mi única ventaja ahora mismo. Audrey no insistió en el tema, en cambio, se interesó por lo que sucedía a su alrededor. Comillas, ¿y ahora qué pasa? Tienes dos opciones, dijo Edward, señalando la bolsa en el suelo. Una, te quedas ahí dentro. Yo te proporcionaré comida y agua a intervalos regulares. Comillas, elijo el otro. Alzó la mano sin dudarlo.
Por fin he llegado a un mundo completamente diferente. ¿Cómo iba a perder el tiempo encerrada en una bolsa? Además, el poder que usaste antes no es el mismo que el nuestro, ¿verdad? ¿Puedo aprenderlo yo también? ¿Requiere pociones? ¿O algo más? Su decisión no sorprendió en absoluto a Edward, pero aún así suspiró y puso cara de preocupación. Para ser sincero, básicamente eres un residente ilegal aquí. ¿Entiendes lo que eso significa, verdad? No tengo un estatus noble como el tuyo. Si una persona sin antecedentes apareciera de repente de la nada, sería un gran problema para mí. Por eso, preferiría que eligieras la primera opción. Audrey infló las mejillas en señal de protesta, ignorando por completo su habitual etiqueta nobiliaria. Edward casi se echó a reír al ver lo adorable que se veía. Dicho esto, cedió, respeto tu decisión, pero debes prometerme que no revelarás absolutamente ninguna información sobre el otro mundo. Para garantizarlo, tendremos que firmar un contrato ante un testigo. ¿Estás de acuerdo? Eso es perfectamente razonable. Bien. Edward cogió la bolsa y sacó su varita. En cuanto a mis habilidades, se llaman magia. No se necesitan pociones, no hay riesgo de perder el control, solo hay que aprenderla. Despojar. Una suave brisa barrió el polvo que se había adherido al vestido de Audrey tras su estancia dentro de la bolsa. Aguamenti. Un chorro de agua cristalina se materializó en el aire, cayendo perfectamente sobre las manos de Audrey. Reparo. Con el último hechizo, la tela rasgada del vestido prestado de Edward se cosió de nuevo sin dejar rastro, como si el tiempo mismo se hubiera revertido. Ya sea para uso cotidiano o en la batalla, la magia es increíblemente práctica, comentó Edward. Sin embargo, en cuanto terminó de hablar, el vestido se rasgó de nuevo repentinamente. Edward alzó las manos en señal de rendición. Parece que de verdad necesito cambiar. PFFT, comillas. Audrey no pudo evitar soltar una carcajada. Como cabría esperar de la joya más brillante de Backlund. Capítulo 5, El anciano. Castillo de Hogwarts, 8, planta. Frente al tapiz que representaba el intento de Barnabás el chiflado de enseñar ballet a los trolls, apareció de repente una puerta. Edward salió, y antes de que pudiera darse la vuelta, la puerta desapareció una vez más. Golpeó con fuerza el suelo de piedra, volviendo por fin a la realidad del mundo de Harry Potter. ¡Ay! ¿De verdad tengo que ir a ver al viejo? El despacho del director también estaba en el octavo piso del castillo. Según un rumor bastante gracioso, Dumbledore entró una vez en la sala de los menesteres en mitad de la noche, medio dormido y con una necesidad urgente de ir al baño, un accidente que se resolvió de forma bastante conveniente. Justo cuando Edward doblaba una esquina, vio a alguien que cojeaba hacia él. El hombre vestía un chaleco de cuero andrajoso, tenía el pelo despeinado y el rostro contraído por la irritación. Comillas Edward, por fin te encontré. Buenos días, señor Filch, saludó Edward con suavidad. Son las vacaciones de verano y es de día. No creo haber infringido ninguna norma del colegio, ¿verdad? Me da igual si has roto las reglas o no, rugió Filch. ¿Puedes simplemente mantener a tu maldito gato alejado de mi gato? Señaló furiosamente a la señora Norris, que lo seguía de cerca. La gata siempre había sido flaca y de ojos saltones, pero ahora su pelaje estaba completamente desaliñado, con calvas irregulares, e incluso tenía una pequeña calva en la cabeza. Edward extendió las manos con inocencia. Eso, suena a interacción felina normal, además, aunque Lilith puede ser un poco traviesa, rara vez sale de la sala común de Hufflepuff. En todo caso, te sugiero que vigiles más de cerca a tu gata. Si no recuerdo mal, la última vez fue ella quien intentó robarle el pescado a Lilith. El rostro de Filch se contrajo de furia. Más te vale que no pille a tu gato causando problemas. Si lo hago, lo colgaré de las puertas del castillo. Edward permaneció imperturbable y simplemente rodeó a Filch. Disculpe, pero tengo un asunto importante que tratar con el profesor Dumbledore. Comillas lo pillaré portándose mal. Mucha suerte, señor Filch. Edward se detuvo frente a la espantosa gárgola de piedra que custodiaba el despacho del director. Todavía no había decidido cómo explicar la situación de Audrey. Al fin y al cabo, ella venía de otro mundo, ¿qué historia debía inventar? Grupo de cucarachas. La gárgola no se movió. Grajeas de todos los sabores de Bertie Bost. Limón sorbete. Por fin, la gárgola cobró vida, apartándose de un salto cuando la pared que tenía detrás se partió en dos, revelando una escalera de caracol que giraba lentamente hacia arriba. Edward subió las escaleras y pronto llegó a una reluciente puerta de roble. Incrustada en la puerta había una aldaba de latón con forma de grifo.
Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió silenciosamente. Comillas, no le veo la sensatez a su elección de profesores de defensa contra las artes oscuras, señor. Una voz aguda y desdeñosa resonó desde el interior de la oficina. Por ejemplo, el profesor Pate del año pasado. Dios mío, ese insensato creyó que era una idea brillante llevar a los estudiantes al bosque prohibido para un entrenamiento práctico de combate contra criaturas oscuras. ¿Y cuál fue el resultado? Se convirtió en un abono de araña, fertilizando convenientemente el mismo bosque que tanto admiraba. Fue un desafortunado accidente, Severus, respondió Dumbledore con calma. Ponerse en peligro, usar su experiencia real para enseñar a los alumnos la defensa contra la magia oscura y quedarse atrás para darles tiempo. ¿Acaso no demuestra que era un profesor entregado? Su sacrificio merece respeto, no burla. ¿Y qué aprendieron realmente esos estudiantes? Preguntó Snape con desdén. Nada, solo pura estupidez. Como mínimo, aprendieron a afrontar el peligro, a reconocer la muerte. Dales un poco más de crédito, Severus. Oh, creo que tenemos una visita. Edward entró en el despacho, y su mirada recorrió los numerosos y curiosos objetos esparcidos por el lugar. Los retratos de antiguos directores y directoras que colgaban en las paredes observaban la discusión con interés. Parecían estar acostumbrados, al fin y al cabo, este mismo debate se repetía casi todos los años, y siempre terminaba con Snape marchándose furioso y decepcionado. En cuanto Snape vio a Edward, su ceño se frunció aún más. Instintivamente, se envolvió en su túnica negra. Edward, espetó, no me digas que has venido a mendigar más ingredientes para pociones. Ya te lo he dicho antes, no tengo provisiones ilimitadas. Edward se rascó la cabeza. Profesor Snape, este es el despacho del director. ¿No cree que podría haber venido a ver al profesor Dumbledore? Dumbledore soltó una risita, y sus brillantes ojos azules se arrugaron tras sus gafas de media luna. HMPH. Snape soltó un bufido agudo, recuperando su habitual aire de fría arrogancia mientras miraba a Edward. ¿Cómo va la preparación del Felix Felicis? Edward respondió obedientemente, todavía necesito un poco más de tiempo, profesor. Más te vale no desperdiciar mis valiosos ingredientes, resopló Snape, dirigiéndose hacia la puerta. Justo cuando llegó al umbral, se dio la vuelta. Le ruego que reconsidere mis preocupaciones, director, dijo con tono sombrío. No permita que sus decisiones insensatas destruyan a Hogwarts. Dumbledore se limitó a sonreír. Soy el director, Severus. Asumiré la responsabilidad de esta escuela. Comillas, ya veremos. Con un dramático movimiento de su túnica, Snape desapareció como un murciélago gigante. Toma asiento, Edward, dijo Dumbledore con calidez, haciendo aparecer una caja de grajeas de todos los sabores de Bertie Bott con un movimiento casual de su varita. ¿Quieres algunas? Edward declinó amablemente. Desde que probé uno con sabor a estiércol, juré no volver a tocarlos jamás. Oh, vaya, con sabor a estiércol, ¿dices? Qué curioso, no creo haber probado nunca ese. La expresión del anciano mago mostró de repente un atisbo de genuina curiosidad, como si estuviera considerando la experiencia. Seguro que no puede ser peor que el de sabor a mocos, ¿verdad? Profesor, ¿de verdad tenemos que hablar de caca ahora mismo? Dumbledore soltó una risita y agitó la mano con desdén. Disculpen, suelo dejarme llevar por mi curiosidad por las cosas nuevas. Cambiando de tema, reflexionó, Pomona me cuenta que durante casi 3 años has pasado todas las vacaciones aquí en Hogwarts. No digo que no tengas derecho a quedarte, pero, ¿no debería un joven como tú aprovechar la oportunidad para explorar el mundo? Hacer nuevos amigos. Por lo que entiendo, eres el único estudiante que se queda en el castillo este verano. Entonces, se tocó la frente. Ay, perdóname, estoy divagando otra vez. ¿Qué te trae por aquí hoy? Edward vaciló un instante antes de hablar. Me gustaría solicitar permiso para estudiar aparición con antelación. Dumbledore arqueó una ceja y se ajustó ligeramente las gafas. Comillas, sabes lo peligrosa que puede ser la aparición, ¿verdad? Sí, asintió Edward, pero creo que con la instrucción adecuada, podré manejarlo. Bueno, si estás seguro, no tengo objeciones. Cuando comience el trimestre, podrás inscribirte en las clases de aparición junto con los alumnos de sexto año. Sé que mi petición es un poco excesiva, pero espero dominar la aparición en 2 semanas. Es posible, la aparición era una habilidad esencial para la supervivencia, tanto en casa como durante los viajes. En 15 días, tendría que dirigirse al mundo del Señor de los Misterios, así que necesitaba aprenderla cuanto antes.
Dumbledore lo miró sorprendido. En ese caso, tendría que darte clase personalmente. Pero tendrás que esperar 2 días más. Como sabes, todavía estoy buscando un nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras para el próximo semestre. Hasta ahora, el único candidato es, Quirinus Quirrell. ¿Ese turbante, Quirrell? Edward se dio cuenta de repente, el próximo trimestre, el niño que sobrevivió, Harry Potter, finalmente se matricularía en Hogwarts. Dumbledore se metió en la boca otra grajea de todos los sabores de Bertie Bott con displicencia. Ahora bien, tienes algo más que preguntar, ¿verdad? Oh, qué suerte tengo. Sabor a caramelo. No sé si el profesor Flitwick lo ha mencionado, pero me está costando mucho aprender el encantamiento Patronus. Estoy seguro de que mis movimientos con la varita y mis conjuros son correctos, y siempre recuerdo mis mejores momentos. Pero, por mucho que lo intente, no consigo provocar ni la más mínima reacción. La mano de Dumbledore se detuvo un instante. Sí, he oído hablar de ello. Pero por ahora, no tengo una respuesta definitiva. La magia suele obrar de maneras misteriosas. Algunas personas pueden lanzar fácilmente las maldiciones imperdonables, pero les cuesta incluso la transfiguración más básica. Otras pueden dominar un solo hechizo a la perfección, mientras que apenas comprenden otros. Sus profundos ojos azules brillaban con sabiduría. Sin embargo, hoy no es el momento adecuado para hablar de esto. Puedo ver que la verdadera razón por la que viniste no es la que acabas de mencionar. El corazón de Edward dio un vuelco. Lo primero que pensó fue que Dumbledore había usado legilimencia en él. Ahora lo entiendo, dijo el viejo mago con un suspiro. Entiendo por qué siempre mantienes cierta distancia conmigo. El anciano director parecía algo impotente. Es cierto que soy un maestro de la legilimancia, pero no suelo andar fisgoneando en la mente de los demás. El autocontrol es una de las pocas cualidades de las que me enorgullezco. Todos tenemos secretos que preferimos guardar. No hay necesidad de disculparse por ello. Pero si alguna vez necesitas algo, mi puerta siempre estará abierta para ti. Dumbledore le guiñó un ojo con picardía. Guardar secretos es otra de mis habilidades, de la que me siento muy orgulloso. Edward dudó un momento antes de hablar finalmente. Es así. Tengo una amiga. Viene de un país muy antiguo y remoto, un lugar tan aislado que rara vez interactúa con el mundo exterior. Desea estudiar magia en Hogwarts. Por lo general, todos los estudiantes de Hogwarts eran registrados al nacer, y su nombre era escrito en el libro de admisión con la pluma de aceptación. A los 11 años, recibían su carta de admisión. Si bien algunos estudiantes se incorporaron más tarde, nunca fueron completos desconocidos, desde luego no como Audrey, que era esencialmente una entidad no registrada de otro mundo. Dumbledore siguió siendo tan cálido y amable como siempre. Comillas y luego. Al mirar al viejo mago que lo había acogido del orfanato y que siempre lo había tratado bien, Edward de repente se encontró incapaz de continuar. A menudo se hablaba de Dumbledore como un viejo intrigante, siempre tramando y manipulando todo entre bastidores. Pero si nos fijamos en los acontecimientos de la historia original, todo lo que hizo fue para proteger a Harry y a los alumnos de Hogwarts. Era un anciano bondadoso, justo y profundamente admirable. Al menos eso es lo que le gustaría creer hasta que se demuestre lo contrario. Comillas. Edward dejó escapar un largo suspiro. Tras dudar un instante, se decidió. Profesor, lo que voy a decir puede sonar absurdo, pero es la verdad de mi experiencia. Justo ahora, yo. Desapareciste de Hogwarts durante más de 20 minutos, interrumpió Dumbledore de repente. Edward se quedó paralizado. Eso no fue ni una aparición ni un traslador. Fue como si hubieras desaparecido por completo de este mundo. ¿Sabes? En circunstancias normales, no podría controlar a todos los estudiantes del castillo. Pero este verano, eres el único que se queda en Hogwarts. Dumbledore se quitó las gafas de media luna y lo miró con seriedad. Si me dijeras que viajaste a otro mundo durante ese tiempo, creo que mi respuesta sería, por la barba de Merlín, y te creería. Edward estaba atónito. Comillas por la barba de Merlín. Dumbledore exclamó, acariciándose la barbilla pensativo, entonces, tu amigo es, como lo llaman los muggles, un extraterrestre. Coma algo así. Dumbledore soltó una risita. Hasta los extraterrestres quieren matricularse en Hogwarts bajo mi dirección. ¿Qué más puedo decir? Bienvenida. Siempre es bienvenida. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante.
Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.